Buenas tardes. Esta es una clase donde vamos a explicar la relación que existe entre las dos formas que estamos viendo en estas clases de representar números complejos. Recordemos que estamos viendo representando complejos en forma binómica, como una suma de parte real y parte imaginaria, y en la forma polar en la cual hablamos de módulo y argumento. Bien, por supuesto que hay que haber visto las clases anteriores para entender esto. ¿De qué se trata esta clase? En la anterior a esta vimos que si teníamos un complejo en forma binómica y encontrábamos el módulo y el argumento, podíamos encontrar la forma polar, ¿sí? Esta es la forma binómica y esta es la forma polar del mismo complejo. Eh, Ahora vamos a ver el proceso inverso. Si estamos en la forma polar de un número complejo, ¿cómo hacemos para encontrar la forma binómica? ¿Cómo hacemos para encontrar cuál es la parte real y la parte imaginaria de ese complejo? Para eso, tenemos que recordar un poco de trigonometría, de relaciones trigonométricas. Recordemos que las relaciones trigonométricas, o razones trigonométricas también se llaman, son conceptos asociados a triángulos rectángulos, triángulos que tienen un ángulo recto, por lo tanto tienen dos catetos y una hipotenusa. Y si tomamos un ángulo θ ahí, un ángulo cualquiera, uno de los ángulos agudos tiene que ser, el seno y el coseno de θ se definen como el cociente entre el cateto. Seno sería opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Si nos acordamos de eso, entonces vamos a entender las relaciones del día de hoy. ¿Qué tiene que ver la trigonometría con los complejos? Bueno, recordemos que si nosotros, para dibujar un complejo, tenemos que dibujar en el plano donde aparece el eje de los reales y el eje de los imaginarios, un número complejo cualquiera que se representa con un punto en el plano o con un vector que une el origen de coordenadas con ese punto. Y ahí podemos ubicar, en esta representación, podemos ubicar los siguientes elementos: parte real, parte imaginaria, módulo y argumento. Están los cuatro ahí, por lo tanto tiene que haber alguna relación. Si nosotros nos concentramos solamente en esta parte del ejercicio, veremos que eso es un triángulo rectángulo, así que si venimos para acá y lo extraemos a ese triángulo, donde este va a ser el ángulo recto, ¿bien? Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo donde toda esta medida, ¿sí? Toda esa medida corresponde a la parte real del complejo, toda esta medida a la parte imaginaria. Este es el módulo, ¿sí? El módulo, y el argumento es el ángulo que forma, que sería este ángulo agudo, ¿sí? El argumento. Entonces, como es un triángulo rectángulo, nosotros podemos definir aquí las relaciones seno y coseno del argumento. ¿Cómo sería? El seno de θ, seno del argumento, es opuesto sobre hipotenusa, o sea, b sobre módulo de z, ¿bien? Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, a sobre 0. Fíjense que de aquí, de la de arriba, nosotros podemos despejar b, que sería la parte imaginaria del complejo, pasando el módulo multiplicando el seno del ángulo. Entonces va a quedar módulo de z por el seno del argumento. Y ahí tenemos una primera relación. ¿Bien? Y aquí en esta podemos despejar la parte real, a, pasando el módulo de z multiplicando hacia el otro miembro al coseno del argumento. Vamos a dejarlo prolijo. A por, perdón, no, esto no es así. Módulo de z por coseno del argumento, ¿sí? Coseno de θ. Entonces, miren, cuando tenemos un complejo en forma polar y queremos encontrar la forma binómica, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el módulo y el argumento y aplicar estas relaciones. La parte real de ese complejo va a ser igual al módulo multiplicado por el coseno del argumento, y la parte imaginaria va a ser igual al módulo del complejo multiplicado por el seno del argumento, ¿no? Tomemos este ejemplo. Vamos a hacer uno solo, con uno yo creo que va a alcanzar. Entonces tenemos el complejo en forma polar, 5, 220 grados. ¿Qué significa esto? 5 es el módulo. Quiere decir que es si esto es 1, ¿sí? Esto es 1, 5 es 5 veces esto, ¿sí? Más o menos así. Eso es 5, ¿sí?
Ese es el largo del vector, eso es lo que mide. Pero está a un ángulo de 220 grados. Y 220 grados, más o menos, acá tengo, este es 0, ahí tengo 180, 190, 200, 200, 220 debe andar más o menos por ahí, así que debería ser un vector que haga esto, ¿no? Más o menos de esta medida. ¿Bien? Más o menos de esa medida. Pero lo que tenemos que encontrar es la forma binómica de ese complejo. O sea, encontrar A y B, la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo encontramos la parte real? Tenemos que hacer módulo, ¿sí? A módulo 5 por el coseno del argumento, por el coseno de 220 grados. Por lo tanto, la parte real, ustedes vienen acá, calculadora, donde prende acá, tienen que hacer 5 por coseno de 220, eso da menos 3,8, ¿sí? Si usamos una cifra decimal. Da un poquito más, menos 3,83 y algunas cifras más, pero con el menos 3,8 alcanza. Menos 3,8. Esa es la parte real. La parte imaginaria, esta, es módulo por el seno del argumento. El módulo es 5 por el seno de 220. 220 grados. Bueno, hacemos esa cuenta. 5 por seno de 220 y eso nos da menos 3,21, menos 3,2. Entonces ponemos B es igual a menos 3,2. ¿Cuál sería la forma binómica del complejo? ¿Cómo se expresaría? La forma binómica es A más B por I, o sea 3,8 menos 3,8 más o menos 3,2i. Menos 3,8 menos 3,2i. ¿Y esto cómo se grafica? La parte real es menos 3,8. Menos 3,8 está por acá. La parte imaginaria es menos 3,2, que está menos 1, menos 2, menos 3 por aquí. Unimos esos dos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo prolijo. Ahí, con este, ¿sí? Acá. Y ustedes unen y ahí tenemos el vector, que como habíamos dicho, tiene que medir 5 unidades, ¿no? 1 unidad, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. Es probable que se esté escuchando un poco de música por acá cerca, pero bueno, esos ruidos no los podemos controlar. Bueno, esa es la forma. Aquí tenemos entonces el complejo en forma polar y el complejo en forma binómica. ¿Bien? Hasta luego.